Vamos a comenzar grabando. Súper. Hola a todos, muy bienvenidas a este webinar de Gestiona tu Estrés. Este webinar me da mucho gusto hacerlo porque es un tema súper importante. Para los que no saben, yo soy médico y es algo que yo veo en la consulta, yo diría en el 80% de las consultas, siempre si no están consultando por estrés, es la causa real de lo que les está pasando. Así que por eso es un tema importante que quise presentarles hoy día para aprender más. No sé si hoy día hay algún paciente mío, pero invité a varios para que poder ahondar un poco más y que entiendan lo que les pasa y saber cómo también gestionar, o sea, administrar el estrés cuando se nos presenta. Voy a empezar a compartir la pantalla, la presentación. Ya, ¿me cuentan si ahí se ve la pantalla? Sí, se ve súper. Ya, excelente. Entonces, como les dije antes, obviamente el webinar de hoy día es gestiona tu estrés, es gestión del estrés en general. Ya me costó mucho ponerle el nombre, porque muchas veces se abre el control del estrés y al igual que las emociones, el estrés a veces en algunas ocasiones no se puede controlar y en otras sí. Ahí se los lo vamos a ir dilucidando durante el webinar. Primera pregunta importante para que me cuenten ahí en el chat, para que todos compartan. Cuéntenme cómo se sienten ahora, en este momento. ¿Qué emoción traen ahora para este momento? Belén no escucha bien. Parece que los demás sí, Belén. Ve si los audífonos, si estás con audífono o algo así. Cuéntenme en el chat cómo se sienten, qué emoción traen. Me siento un poco estresado, me cuentan. ¿Qué más? Este es un tema a veces difícil. Nosotros tenemos como algunas emociones a flor de piel cuando las sentimos y hay otras que nos cuesta definirlo y eso es algo súper importante entrenarlo. Súper estresada, dice Vero, con varios temas. Un poco de ansiedad, cansada. Hace varios días me cuesta llevar el día. O sea, este taller viene, pero de perilla. Dos años con ansiedad, mire. Muy estresada. O sea, claramente el tema del que vengan ustedes hoy en día es porque es una necesidad que tienen actualmente. Ya muchos les dije también, aunque no estén estresados ahora, les va a servir para la vida saber estos temas, porque en cualquier momento a todos nos pasa, no hay nadie que no estemos libres de vivir en algún momento, sentirnos estresados y no poder a lo mejor manejarlo. Entonces esto es siempre importante estar preparado desde antes en muchas ocasiones. Entonces, estaba ingresando a los que han partido ahora, ansiosa y agotada, me dice alguien. Entonces, primero quiero introducirle un poco, a modo de introducción, qué son las emociones, para ahondar bien en el tema meramente del estrés. ¿Cómo trabajan las emociones en nuestra vida? Las emociones son, de alguna manera, nacen de forma espontánea, no podemos controlar, pero qué emoción sentimos es debido a los pensamientos que nos pasan por la cabeza. A veces esos pensamientos son inconscientes y generan una emoción y no sabemos qué es lo que lo generó, pero es importante también, uno, identificar eso y también identificar los pensamientos que vienen después de que yo reconozco una emoción. Porque muchas veces
se gatilla una emoción y después vienen pensamientos que me hacen modificar esa emoción o me la alimentan generando mucho más intensidad en ella o más largo en el tiempo. Entonces, después de que vienen los pensamientos se generan las emociones y cuando yo tengo, según mis emociones, voy tomando decisiones en la vida. Nosotros estamos tomando decisiones todo el día, por muy pequeñas que sean, todo el día estamos tomando decisiones y la mayor parte están generadas por las emociones. Ellas son las responsables. Esto genera conductas, las decisiones van a generar ciertas conductas y esas conductas me van a generar situaciones y experiencias. Y si ese círculo es el mismo una y otra vez, me va a producir finalmente mi destino en la vida. Le voy a poner un ejemplo clásico que les puede pasar a muchos y es un gatillante de estrés claramente. Me levanto, o sea, suena el despertador en la mañana y mi primer pensamiento es que lata, no tengo ganas de ir a trabajar, no me quiero levantar, entonces eso me va a generar probablemente la emoción como de frustración o de angustia por tener que hacer algo que en sí no quiero hacer. Y si me pasa eso, ¿cuál va a ser mi decisión? Apagar el despertador y de quedarme durmiendo un rato más, a ver si me despierto después. Y muchas veces eso genera no apagarlo una, apagarlo varias veces. Esa finalmente sería mi conducta. ¿Y cuál sería mi experiencia? Levantarme que tarde, me queda poco tiempo, no alcancé a tomar desayuno, salí apurado, justo me agarró un taco, llegué tarde al trabajo y por lo tanto ya partí de alguna manera mal el día y si eso no lo logro revertir, voy a estar mal en el trabajo o me van a retar porque llegué tarde o voy a perder la confianza de la gente con que estoy, etc. Y si eso se repite una y otra vez, ¿qué va a pasar? Voy a ser una persona que no evoluciona, la gente no va a confiar en mí, voy a estar constantemente estresado y esto yo lo veo mucho que la gente lo hace todos los días. Entonces es súper importante conocer este círculo y estar identificándolo, porque si nosotros lo sabemos, somos conscientes de ello, podemos modificarlo y finalmente modificar nuestra vida, sobre todo en las cosas que queremos cambiar, que no nos gustan. Y otro concepto importante que quiero que sepan, que también tiene que ver con lo de hoy día, es que las emociones y los sentimientos y los pensamientos que yo le decía son energía, energía pura. Entonces, lo que yo pienso es una energía que yo libero a mi entorno y al universo. Y como yo me siento, es una carga magnética, son la que yo atraigo. Por lo tanto, si mis pensamientos, que son los que emito, generan emociones de alguna manera desagradables, porque no vamos a hablar de emociones negativas porque todas ayudan y nos sirven para algo, emociones desagradables, eso va a generar que yo atraiga situaciones que estén en la misma energía. Así que eso es súper importante tenerlo presente. Así como dijeron algunos que llevan años con ansiedad o llevan mucho tiempo con estrés, probablemente la vida que están teniendo está siendo cada vez más mala, porque así como generan emociones desagradables, también el entorno va trayendo cosas cada vez más difíciles. Por eso es importante ponerle ojo, atajo y decir, y eso es lo que quiero que principalmente veamos hoy día, reconocer cuándo estamos estresados y cambiarlo lo antes posible. Pregunta para ustedes en el chat. ¿Creen que el estrés es malo? Sí, dice Vero. A la larga, sí, Ana, importante. ¿Alguien cree que el estrés no es malo? Escuché que no porque nos ayuda a defendernos. Bien, Belia. Vamos por buen camino. A veces no, pero a largo plazo sí, por el cortisol. El cortisol es el protagonista de hoy día.
Exactamente. El estrés, vamos a ver más adelante un poquito con más detalle, no es malo ni bueno. El estrés en sí es una defensa, o sea, es una reacción de nuestro organismo frente al peligro. Es una forma que el cuerpo tiene para defenderse ante una situación donde nos vemos expuestos al riesgo. Por ende, si es una situación... ¿Me escuchan? Parece que se me cortó. Sí, te escuchamos. Ah, ya, parece que se me cortó solo en la presentación. Entonces, como les decía, el estrés es una forma de preparar nuestro organismo para una situación de riesgo, para poder defendernos. Un segundito, que hay dos personas que están entrando. Ya. Se ve la presentación, que yo no la estoy viendo. No, ahora está en blanco. Ah, está en blanco. Ya, vamos a esperar que vuelva, porque por alguna razón... A ver, espérenme un segundito, que las imágenes son importantes. Y ahora sí, debería estar bien. Entonces, como les decía, el estrés es una forma de prepararnos para una situación de riesgo. Yo siempre hago la metáfora, la analogía de que es como que nos enfrentáramos a que nos va a atacar un oso. Como la imagen que viene que se está demorando. Esto mismo. Entonces, imagínense en esta circunstancia, y si ustedes lo hacen y analizan cómo funciona su cuerpo, cómo funcionaría su cuerpo en una situación así, van a entender mucho de lo que significa el estrés. Entonces, así como el inicio de nuestros tiempos, este sistema se generó para protegernos de estas circunstancias. Por lo tanto, volvió a caerse. Parece que es mi presentación la que se cae. Entonces, si se imaginan esta reacción del oso que los va a atacar, hay dos formas que nuestro cuerpo tiene de reaccionar. O pelea o huye. O sea, o ataca o sale arrancando. Entonces, frente a esas dos situaciones, imagínense cómo reacciona el cuerpo.
el cuerpo tiene que prepararse, todo el corazón, la respiración, los músculos tienen que llenarse de todos los nutrientes y de oxigenación para poder arrancar, o sea, para poder llenarlos, sobre todo en las piernas, para poder arrancar, o en los brazos y en las manos para poder luchar. Entonces, si ustedes se imaginan eso, ¿qué es lo que pasa? Se estimula, esto lo vamos a ver varias veces durante el día, porque son muchas reacciones y es importante que las conozcas y que las vamos a ver de maneras distintas. Entonces, ¿qué pasa con el corazón? En este caso, late más rápido, porque necesito que llegue más sangre a los músculos. Y eso, si se genera de forma permanente, puedo empezar a gatillar taquicardias. Y los vasos sanguíneos, como están acá abajo, se apretan para que la sangre fluya más rápido hacia los músculos. Y si estos vasos sanguíneos se apretan constantemente, puedo generar hipertensión. Y el hígado, que es donde se libera glucosa, que es parte de la energía que necesitamos, va a liberarla constantemente, y si eso se permanece en el tiempo, puede desarrollar incluso una diabetes. Así que eso se presenta, ¿y qué pasa? ¿Qué cosas se inhiben? Si ustedes se ponen en el lugar que las va a atacar un oso, nuestro cuerpo, ¿le importa la digestión? No le importa, por lo tanto se detiene. Y además, por el hecho de que necesita sangre en los músculos, se deja de llegar un poco, deja llegar sangre de forma adecuada a todo el sistema digestivo, por lo tanto se presentan síntomas digestivos, que es lo típico: hinchazón, acidez del estómago, a veces un poco de reflujo. Son las típicas cosas que se producen por estar en estrés. La generación de las células se detiene también. Todo este proceso no es necesario cuando me está atacando un oso. Por lo tanto, se detiene. ¿Y qué pasa en nuestro organismo? ¿Cómo lo detectamos? Se nos cae el pelo, se nos quiebran las uñas, se nos seca la piel, se nos resquebraja la piel en alguna zona. Entonces, es otro síntoma. Todo el sistema endocrino, incluido la parte reproductiva, también se detiene. Entonces, ustedes yo creo que han escuchado que las mujeres cuando están estresadas y están buscando tener hijos, no logran tener hijos hasta que se relajan. Esta es la causa. Cuando se está bajo estrés, estamos bajo una situación de tensión, se inhibe este sistema. Por lo tanto, no hay buena fecundación para los que lo están buscando. La salivación también se detiene, y algo importante que típico me preguntan, lo vamos a ver después de nuevo, es la memoria. También se afecta la memoria porque no les importa en ese momento. Esto es fisiológicamente en nuestro organismo el sistema nervioso autónomo, que está dividido en dos partes. Nosotros actuamos en uno o actuamos en otro, dependiendo de las circunstancias. Y todo lo que les hablé recién es el sistema simpático, para que lo recuerden bien. Este es el sistema que está actuando permanentemente cuando nosotros estamos en una situación de que necesitamos salvar nuestra vida, de alerta, de tensión. Y el sistema parasimpático es todo lo contrario, cuando estoy tranquilo, cuando todos mis procesos fisiológicos del organismo están funcionando adecuadamente, es el sistema parasimpático. Algo súper importante, yo les hablé pensando en la situación de que les va a atacar un oso, ¿cierto? El tema es que nuestra mente y nuestro organismo no diferencia si es realmente un oso que nos está atacando o es que nos imaginamos que es un oso. Entonces, o es una amenaza real, donde yo requiero estar alerta y poder salvarme, por ejemplo, en una situación real del día de hoy, que estamos en el cine o estamos reunidos en la oficina y empieza a sonar la alarma de incendio. O empieza lo muy típico en nuestro país, una alarma de que hay terremoto, alerta tsunami o algo así. Lógicamente, ahí se van a activar todos nuestros sistemas de defensa y es una amenaza real. Y necesitamos tener este sistema de forma adecuada para poder realmente reaccionar de forma adecuada. Eso es una amenaza real.
Pero ¿qué es lo que pasa y por qué estamos constantemente con mucho estrés y muchas enfermedades y síntomas producto de esto? Es porque estamos con una amenaza imaginaria. Y nuestro cerebro y nuestro cuerpo no lo diferencia si es que realmente está pasando o es algo que estamos imaginando. Es lo típico de el, ¿y si me pasa esto? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me echan del trabajo? Y lo he escuchado también muchas veces, me duele algo, que puede ser muy típico, y empiezan, ¿y si me muero? No quiero dejar a mi hijo solo, porque si dejo a mi hijo solo, y empiezan con, con un ciclo súper vicioso, y si dejo a mi hijo solo, mi hijo va a estar mal, y no va a lograr crecer adecuadamente, y con que lo dejo, y así solamente por un dolor pequeño, que empezó a generar pensamientos negativos, pensamientos que me perjudican, pensamientos desagradables y que me hacen imaginar una situación hipotética de que no existe. Se ha visto incluso que más del 80% de las cosas que nosotros nos angustiamos es por situaciones que nunca suceden. Entonces eso es súper importante porque la mayor parte de las veces nos preocupamos por cosas que nunca terminan sucediendo. Por eso es importante vivir el aquí y el ahora, estar consciente, tomarle la importancia justa a las cosas y no irnos hacia el camino más negativo, porque eso va a generar muchos problemas emocionales y obviamente físicos, que también esa es la parte que nos puede causar más problemas a la larga. Segundo, que perdí de nuevo la presentación. Entonces, como alguien dijo por ahí por el chat, el gran responsable de todo esto, el protagonista que digo yo, es el cortisol. Otras hormonas son la adrenalina, la noradrenalina que se generan de las glándulas suprarrenales durante el estrés, pero el cortisol es el gran responsable de muchos de los efectos que tenemos en nuestro organismo. Esto se los quiero mostrar porque el cortisol tiene un ciclo donde aumenta mientras estamos despiertos y disminuye cuando estamos dormidos. Va aumentando desde la mañana, durante el día, su pic más alto es en la mañana y va disminuyendo durante el día hasta llegar a la noche en su punto más bajo para que podamos descansar. Porque no necesitamos estar alerta mientras estamos durmiendo. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Nosotros, esta baja no se produce, esto es una curva fisiológica, pero muchas veces nosotros estamos todo el día dándole vuelta a cosas, alertas, empezamos en la noche o llegamos a la casa después del trabajo y en vez de relajarnos nos ponemos a ver tele, Netflix, series malas, series que nos empiezan a angustiar, a sentirnos mal, y eso en la noche genera un pic de cortisol, de nuevo, acercándose a la hora de dormir. Por ende, a la hora que queremos irnos a acostar, nuestro cortisol está alto y no dormimos, porque estamos alerta. Eso es lo típico cuando están muy pendientes de cosas o están dándole vuelta a problemas y situaciones que no paran, no bajan las revoluciones, o no tiene que ver con eso, sino con cosas externas, como les decía, como ver cosas en la televisión, las noticias y todo ese tema, hace que la gente tenga graves problemas de dormir, que ese es otro tema también muy, muy, muy frecuente en nuestra sociedad. Para contarle un poquito más detalle, ¿qué es lo que hace el cortisol? El cortisol, como les decía, nuestros músculos ya saben, hay más flujo de sangre y de glucosa y todo lo que corresponde, o sea, lo que les sirve a los músculos para poder arrancar y huir. Se exacerban nuestros sentidos, se potencian. Por lo tanto, porque en una situación así necesito estar súper alerta con todos mis sentidos para poder reaccionar de forma adecuada en una situación que necesito salvar mi vida, como el oso o como que va a haber un tsunami.
El corazón aumenta su ritmo cardíaco y el cortisol es responsable junto con la adrenalina para esto facilitar la llegada de la sangre a la musculatura, por supuesto. El páncreas inhibe la insulina, lo que hace que se produzca más liberación de glucosa para que llegue a los músculos, pero lo que yo les decía, si esto es constante, si estamos con estrés permanente, esto va a gatillar una diabetes. Y en las típicas personas que son a veces delgadas porque están siempre, constantemente ajetreadas y pensando cosas yendo de allá para acá, y tienen diabetes. Y a muchas veces ni siquiera es porque comen mucho o comen mal, es simplemente por el estrés. Lo otro que es interesante, regula el sistema osmótico del cuerpo, que tiene que ver con las aguas y los minerales, y esto hace que aumente la presión arterial, que se genere a la larga osteoporosis y que hayan contracciones de los músculos. Y esto es lo típico que yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado, que les tirita el párpado o les tirita la boca. Esto es típico de estrés. Generalmente eso no es ningún signo patológico, la gente se asusta mucho, pero no tiene una trascendencia de alguna enfermedad complicada, sino que simplemente es un signo de estrés. Así que cuando les pase, ya saben qué está pasando. O los calambres también, que se da mucho. El sistema inmunológico, miren qué importante es esto. Nuestras defensas. Si nos va a atacar un oso, ¿importa que nos defendamos de las bacterias, virus y de todos los organismos microscópicos que nos pueden atacar y nos pueden enfermar? No, en ese momento no nos interesa. Por lo tanto, cuando nosotros estamos bajo estrés, y ojo que el miedo es una situación de estrés, bajan nuestras defensas. Entonces yo siempre digo, por ejemplo en el caso de la pandemia, si no hubiera habido tanto temor en el ambiente, en las comunicaciones y todo, probablemente no se hubiera expandido tanto el coronavirus, porque el temor genera bajas defensas. Ese es el mayor factor que nos hace vulnerable a estas infecciones. El sistema endocrino, que es lo que yo les decía, que se altera, ya sea sobre todo el sistema reproductivo, que tiene que ver con todas las hormonas reproductivas, y la generación celular, que se inhibe el sistema de crecimiento en general, y eso, si se va a la larga en el tiempo, va a afectar a todo lo que yo les decía, que tiene que ver típicas manifestaciones, es la caída de pelo, que se quebran las uñas, la piel se reseca, etc. Y también la tiroide, que se me saltó ahí, que me parece que se me saltó otro más, que puede producir estados de hipo o hipertiroidismo. Como les decía antes, y lo que decían algunos, el estrés puede ser positivo, pero también puede ser negativo. Y a esto le llamamos, cuando es un estrés tóxico, o sea, es malo, ya no está afectando a nuestro organismo, que está persistiendo en el tiempo o de forma muy recurrente, se le llama distrés. Y cuando es un estrés fisiológico, donde yo me puedo defender o yo estoy tensa para la solución del momento, es positivo. De hecho, muchas veces, en pequeñas dosis de cortisol y de estrés, podemos concentrarnos mejor, rendir mejor. ¿A cuánto nos ha pasado que a lo mejor tenemos que hacer algo y nos queda 1 hora para hacerlo? Quizá rendimos mucho mejor a que si tenemos más tiempo. Y eso es debido a esto. En moderación puede sernos muy, muy, muy beneficioso. Pero siempre recuerden que el estrés tóxico es por algo real o algo imaginario. Y algo que también quiero decirles, que tiene que ver con las emociones. Las emociones y el estrés en general no se generan por las circunstancias. Las circunstancias nos gatillan que eso se produzca. Pero ¿por qué nosotros, no sé, estoy hablando de circunstancias más imaginarias o de situaciones, por ejemplo, el trabajo, qué sé yo? Siempre me dicen, yo les pregunto a veces, ¿está estresado en términos generales? Y me dicen, no, es que mi trabajo es tan complicado, es que tengo que hacer tantas cosas, es que tengo la casa, tengo la familia, y tengo que hacer muchas cosas. Muchas veces eso es así,
cuando hay muchas cosas que hacer, obviamente, y necesito estar alerta para cumplir todas. Pero en cuanto al trabajo, lo que yo más me doy cuenta es que a veces no es que no es que el trabajo sea estresante, es que el trabajo lo interpretamos de cierta manera que nos produce mucho estrés. No nos gusta, no queremos hacer las cosas, estamos constantemente, miren, esto es una típica actitud normal y que eso los invito a que ojalá lo erradiquen de su vocabulario. Dos cosas. Uno, el típico, ay, qué lata que llega el lunes, qué bueno que sea el viernes, qué lata que llega el lunes. Al final, el único tiempo que vive es sábado y domingo. Y así con suerte, porque muchos creen que el domingo en la tarde es fome porque va a venir el lunes. Entonces, eso dejen de hacerlo porque eso nos genera mucho estrés, porque eso significa que 5 días a la semana estamos viviendo en desagrado, en algo que no queremos hacer. Y cuando estamos haciendo algo que no queremos hacer, genera mucho esfuerzo en nuestro organismo, genera mucha tensión y mucho esfuerzo para poder hacerlo. En cambio, si lo tomamos de la mejor actitud y donde estamos como estamos, bien o mal, pero lo tomamos bien, con la mejor actitud posible, eso va a ser mucho más llevadero, se van a sentir menos cansados, van a descansar mejor. Entonces es importante cómo nosotros interpretamos nuestras situaciones y la actitud que tenemos frente a cada cosa. Incluso algo tan pequeño como cuando llega un día nublado y con lluvia, es muy típico que digan, qué feo el día. Y el hecho de decir la palabra que feo ya me genera algo desagradable. Entonces, el día nublado de lluvia no son días feos, son días distintos, son días nublados, son días de lluvia, pero no tienen por qué ser feos, pero está esa connotación que los días de lluvia son feos y los días de sol son bonitos. Entonces, eso también tenemos que cambiarlo porque si no, al tiro partimos el día con una sensación desagradable y una actitud que nos va a perjudicar el día. El cortisol, cuando aumenta de forma abrupta, sobre todo ante una situación que, por ejemplo, se prendieron las alarmas del tsunami y finalmente no era nada, nos quedamos tranquilos, seguimos todo igual, ese cortisol se demora horas de horas en bajar, se demora mucho. Por lo tanto, es muy típico que nos pase algo, o vamos en auto, o vamos en la locomoción, y hay un accidente y chocamos, nos va a generar un pic de cortisol y se cuesta mucho en bajarlo. Un secreto, algo muy bueno para bajar el cortisol de forma puntual y rápida es una hormona que se llama la oxitocina. La oxitocina es contraria al cortisol. Entre más alto el cortisol, más bajo la oxitocina, y entre más alta la oxitocina, más bajo el cortisol. Y esa oxitocina, ¿de dónde la sacamos? De algo tan sencillo como un abrazo, como el contacto físico, como el cariño. Entonces, si les pasa algo así, lo mejor que pueden hacer es que alguien los abrace y eso va a hacer que el cortisol baje y al tiro nos vamos a sentir mucho mejor. Yo creo que a todos nos ha pasado que en algún momento estamos angustiados, tristes, o pasó algo terrible, alguien nos abraza y así que eso es gracias a la oxitocina. ¿Qué hace mantener el cortisol alto? Aquí como un poco más en detalle, además de lo que hablamos. En general, por situaciones del día a día que realmente no son una amenaza real, sino que es una amenaza imaginaria o es una tensión, es generalmente porque no tengo las herramientas cómo lidiar con esa situación. No sé cómo hacerlo, y al viéndonos en el escenario de incertidumbre, lógicamente eso nos va a generar estrés. Y se libera, lógicamente, gran cantidad de cortisol. Entonces, ante una amenaza real, obviamente hay alto nivel de cortisol, y eso está bien, nos va a ayudar, nos va a servir para poder arrancar o salvarnos en una situación puntual. Y ante las amenazas imaginarias también va a producir un alto nivel de cortisol, pero aquí lamentablemente es porque no es por algo que no existe, solamente es por esos easy o angustiarnos también por cosas que ya pasaron y las damos vuelta una y otra vez. Lo otro es la sobreexigencia. En las personas que están constantemente, que también son perfeccionistas, tienen mucho que ver uno con la otra, es querer hacer más y más y más y más y más, y no parar.
delegar poco. Yo lo veo mucho también, mamás que no son capaces de que otros cuiden a sus hijos o hagan cosas por ellos porque sienten de que ellas son las mejores que hacen las labores de los niños. Y eso es sobreexigirse, porque perfectamente eso lo pueden hacer otros. El perfeccionismo, que son las personas que generalmente quieren todo perfecto y por lo tanto nunca están satisfechos, nunca logran llegar al punto ideal, por lo tanto están viviendo en constante insatisfacción y luchando por llegar a un punto que nunca llegan, por lo tanto están constantemente en un estado de estrés. Las personas que no paran nunca, o también los que tienen mucho que ver con la cronopatía, con las personas que no quieren dejar ni un minuto libre en su tiempo, siempre tienen que llenarlo con algo. No son capaces de tirarse a descansar un rato, sino que siempre tienen que estar inventando cosas. O las personas que fin de semana hacen millones de actividades y tampoco se dan un tiempo de tranquilidad. Y el miedo a perder el control. El miedo a sentir que algo puede pasar que yo no voy a poder controlar, eso también me va a mantener bajo estrés. Entonces, hasta ahora, para hacer un pare, ¿alguien tiene alguna duda? Si quiere me levanta la mano, me habla por el chat. Amor es la clave, dice Belén, exactamente. Muerde las uñas, eso es una reacción de tensión. Lo que está pasando es buenísimo para aprender a no estresarnos, tener paciencia a que todo se va a solucionar, absolutamente. ¿Alguien quiere hacernos alguna pregunta o quiere comentarnos algo? Me voy a tomar algo que puso la Belén en el chat. En la segunda parte de hoy día vamos a hablar qué hacer para esto, pero el amor es súper importante. Si nosotros actuamos con amor frente a todo, primero con amor a nosotros, cosa de no estar sobreexigiéndonos, criticándonos más de la cuenta, no hacer cosas por nosotros mismos, sino estar constantemente preocupados por los demás, hace obviamente generar estrés. Pero si sentimos amor por nosotros, sentimos amor por lo que hacemos, sentimos amor por nuestro entorno, siempre vamos a tomar mejor las cosas. Aunque llamar incluso ese trabajo que no nos gusta. Eso va a hacer que a lo mejor descubramos un lado del trabajo que no habíamos descubierto y que es agradable, y por lo tanto vamos a tomarlo de mejor manera. ¿Qué puedo hacer para dejar de tener muchos pensamientos negativos? Esa es la gran clave. Lo vamos a ver un poco a la vuelta, pero es la gran clave. Eso es un trabajo que se trabaja con creencias y todo, que es un trabajo un poquito más intenso, pero les voy a dar algunos tips de cómo hacerlo. Entonces, el cortisol no solamente tiene efectos físicos, sino también tiene efectos psicológicos y en nuestro comportamiento. Desde el punto de vista físico ya vimos varias cosas, que es lo típico. Empezamos a andar más agitados, por lo tanto nuestro corazón se acelera, nos puede producir hipertensión, las típicas cosas que se distienden el abdomen, típico estoy hinchada, me hincha todas las comidas que como me hinchan, acidez en el estómago porque deja de fluir sangre y por lo tanto queda expuesta en la capa interna del estómago y se produce acidez, incluso las úlceras. Yo creo que todos han escuchado las típicas úlceras por estrés. Esa es la razón, porque se deja de llegar la sangre adecuadamente al estómago y por lo tanto queda expuesta esa capa al ácido normal del estómago y se produce daño, erosión y úlceras. Nuestras defensas bajan y además de todo esto, en general hay pérdida de cabello, tiemblan los ojos, pueden haber colon irritable, que es lo típico, dolores musculares, migrañas, tics, fibromialgias, taquicardias, también sudoración excesiva, eso también es muy típico y a veces las personas se preocupan mucho, incluso llegan preguntando por sudoraciones que incluso en la noche les moja la cama y tienen que cambiar todo.
Se queda la piel, lo que les decía, sensación de un nudo en la garganta cuando estoy ahí atorada con algo, sensación de ahogo, cambios gastrointestinales, también puede producirse diarrea o estitiquez, alteraciones en el ciclo menstrual, los que yo les decía, dolores generalizados y todo. Esto, ¿por qué quiero y le pongo tanto énfasis y se lo he repetido de distintas maneras? Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos algunos de estos síntomas y nos sobrepreocupamos, y la sobrepreocupación genera más estrés y por lo tanto el síntoma se intensifica. Yo lo he visto muchas veces que tienen un síntoma, van de médico en médico, nadie les da una respuesta, todos los exámenes están normales y ellos les generan más y más estrés porque se sienten mal y nadie les da una solución. Y en el momento en que uno les explica estas cosas y lo entienden y se trata este tema y no el síntoma, todo baja porque bajó el estrés por la preocupación por el síntoma. Así que por eso es importante que ustedes tengan en consideración esto, porque así van a saber cuándo son síntomas meramente por estrés y si ustedes cambian la percepción de lo que le está pasando, de los pensamientos negativos, como me preguntaron, los síntomas van a desaparecer, porque es meramente porque estamos en estado de alerta, en estado como que nos fuera a atacar un oso. Entonces, tenemos que salir de ese estado de alerta y en la segunda parte vamos a ver qué cosas pueden hacer para poder ayudarlos a eso. Desde el punto de vista psicológico, hay cambios en los patrones de sueño, por lo mismo que yo les decía, si nos mantenemos con el cortisol alto, no vamos a lograr conciliar el sueño, o lo lograremos y después estaremos despertando toda la noche. Hay irritabilidad, van a hacer cambios de humor, lo típico que hay cambios de humor, o van a estar tristes. Ojo, cuando se está en estado de estrés constante por mucho tiempo, que puede ser incluso por una situación puntual, tuvieron que, no sé, estaban en la época de hacer su tesis, o entregar un trabajo importante, por lo tanto estuvieron un periodo muy estresados, estaban muy alertas, estaban muy preocupados por algo, se termina ese periodo y hay una baja de cortisol importante y se genera una sensación de tristeza. Incluso se dice que la depresión, la causa de la depresión a veces puede ser por estados de cortisol altos por mucho tiempo hasta que bajan y no se recuperan. Y eso mismo a veces les pasa a las personas cuando llega el fin de semana. Están súper alertas el fin de semana, en vez de sentirse así como, oh, con energía voy a poder hacer cosas, se sienten decaídos, desganados. Es por eso, es por la baja de cortisol. Es porque tuvieron una alta cortisol muy mantenido durante la semana y después viene una baja. Entonces eso hay que mantenerlo mejor en equilibrio o también estar conscientes de eso, que es producto de eso y no porque algo pasó o porque me siento mal si me debería sentirme bien. Y esos son los cuestionamientos a uno que también nos hacen mucho daño. Y en nuestro cerebro afecta dos partes muy importantes. Una es el hipocampo, que es la zona de la memoria. El hipocampo, que es la zona responsable de la memoria, tiene muchos receptores para el cortisol. Y cuando estos están muy altos, se bloquea y el hipocampo, de alguna manera, no funciona, para ponérselo gráficamente. Entonces, hay problemas de memoria. Y es lo típico que mucha gente también consulta porque se preocupan porque se le están olvidando las cosas, cosas importantes, no se acuerdan, o donde dejaron las llaves, lo típico. Y es porque el hipocampo no está funcionando por altos niveles de cortisol. Y esa es típica manifestación, sobre todo que preocupa mucho, y es meramente por estrés. Y lo otro es la corteza prefrontal, que es en la zona anterior, y es nuestro cerebro racional, el que hace el juicio, el que toma buenas decisiones. En este caso, también se afecta bajo altos niveles de cortisol. Por lo tanto, es muy típico que si nosotros estamos estresados, no tomamos buenas decisiones, no pensamos racionalmente, empezamos a tener conflictos con las personas porque actuamos de manera más impulsiva. No hay, la corteza prefrontal es como que a veces la que nos detiene los impulsos, es como
Si me da rabia, lo voy a hacer gráfico, no tan real, sino que muy gráfico. Estoy enojado y mi corteza prefrontal me dice, ya, pero no vayas a golpear a esa persona. En cambio, si estás estresado, y es lo que está pasando mucho, que hemos visto mucha agresión este último tiempo, es porque como hay mucho estrés, se produce la emoción de rabia y genera el golpe porque la corteza prefrontal está apagada, por lo tanto no me hace racionalizar la situación y no me detiene mi reacción ante esa emoción. Y de forma de la conducta, tienden a aislarse, le cuesta iniciar una conversación, esquivan las actividades habituales, como que le invitan a las cosas que típicos les gustaba hacer, las dejan de hacer. Inexpresivo, lo típico que pueden estar en cosas alegres, todo el mundo disfrutando, y la persona está así como que no disfruta por nada, hay como una anestesia emocional. Y sin ganas de abrirse a otro, que generalmente también no se conversan estos temas. Por eso es importante siempre ponerle ojo, manejarlo, y si no podemos manejarlo desde de nosotros mismos, buscar ayuda de distintas maneras. El cortisol tóxico generalmente es sinónimo absoluto de pensamientos tóxicos, de los pensamientos de los pensamientos negativos, esos pensamientos malos que nos llenan la cabeza. Eso genera altos niveles de cortisol y por lo tanto todo el estrés. A veces solamente el estrés se genera por lo que pensamos, ni siquiera por lo que está pasando. Nosotros cambiamos nuestra forma de pensar y cambia todo, y lo que está pasando no ha cambiado en nada en una primera instancia. Y si lo cambiamos, después van a cambiar obviamente las circunstancias. Una vez vi esto y me pareció súper gráfico. Depresión es cuando hay exceso de pasado, o sea, exceso de pensamientos negativos de una situación pasada que ya sucedió y que no me gustó, no me agradó, fue algo malo, fue algún trauma, fue alguna situación desagradable, y que le sigo dando vuelta, la traigo al presente con mi imaginación, y como la traigo al presente con mi imaginación, mi cerebro, mi cuerpo siente que eso está pasando ahora. Perdón. Y al revés. Oye, escucha. ¿Aló? ¿Sí? Ah, no, que Ronaldo que apague el micrófono. Ah, ya, yo lo apago. Ahí está. No me he fijado, ahí lo apagué. Y lo mismo la ansiedad. Cuando estoy pensando por situaciones que pueden ocurrir en el futuro, como yo les decía, y si me despiden, y si me enfermo, y si me muero, y si pasa esto otro, eso va a generar mucha ansiedad, porque esa situación hipotética de algo que podría pasar, la estoy trayendo al presente, y de nuevo, mi mente y mi cuerpo actúan como que esa situación está sucediendo en el día de hoy, por lo tanto tengo que defenderme, tengo que estar alerta para poder enfrentar esta situación. Entonces, quiero que piensen, y esto los invito. Yo siempre hablo como que hay un tren de la vida donde nosotros vivimos, y tenemos dos opciones. Generalmente no las sentimos como opciones, simplemente suceden. Pero es importante tomarla que sí es una opción. O soy el chofer del tren, donde yo decido a dónde va, decido qué es lo que quiero vivir, los lugares donde yo quiero visitar, si quiero ir a la montaña, si quiero ir a la playa, en términos metafóricos, si soy el chofer del tren, que yo decido por mi vida, no soy víctima de las circunstancias, sino independiente de lo que suceda, yo decido cómo me siento, decido lo que pienso, decido lo que hago, o soy el pasajero constantemente. Y ahí es lo típico de ser como víctima de las circunstancias. Si algo sale mal, me deprimo. Si me echan del trabajo, me voy para abajo. Si el día está feo, entre comillas, si un día nublado, lluvioso, yo me pongo como deprimido, bajoneado, no tengo ganas. Eso es ser víctima de las circunstancias. En cambio, el mismo ejemplo, me despidieron, mira, lo voy a tomar como una oportunidad para poder hacer el emprendimiento que siempre quise. En realidad este trabajo no me gustaba
y estaba ahí de hace rato y no quería estar, estaba siendo el pasajero y ahora voy a ser el chofer. Voy a buscar lo que yo quiero hacer, voy a empezar a hacer con mi vida y mi trabajo lo que siempre he querido hacer. Entonces, eso los invito. En sus circunstancias, lo que ustedes han dicho que están súper estresados, están angustiados de hace mucho tiempo, ¿qué están siendo? ¿Están siendo el chofer o están siendo el pasajero del tren de la vida? Entonces, vamos a hacer una pausa de 5 minutitos. Yo siempre pongo esto para que sea una pausa saludable. Vayan a buscar agua, hidrátense, coman algo con energía o muévanse y en 5 minutos más nos vemos de vuelta y en la segunda parte lo que vamos a hacer es ver ahora qué hacemos. Ya vimos, ya nos bajoneamos, ya vimos la parte negativa, vimos todo lo que nos pasa en nuestro cuerpo. Yo sé que eso también nos genera cosas como fome en nuestro organismo, poniéndonos en esas circunstancias, pero ahora vamos a ver qué hacer cuando estamos viviendo en esto. Así que les dejo el relojito para que no nos olvidemos y en 5 minutitos nos vemos de vuelta.
Volvimos, para los que están escuchando, vayan haciéndome algunas señas los que van volviendo para partir ya la segunda parte. Fue un break cortito, pero para que aprovechemos al máximo, que este tema es muy largo, da para mucho. Ya. Y están ingresando. Belén parece que volvió también. ¿Por dónde andan Isabel, Ana, Ruth, Vero, Tania, Jessica, Karen, Mixi, Carla, Carito, Caro, volvió ahí también, eso. Ya, vamos a partir en honor al tiempo para que podamos también después responder todas sus preguntitas. Entonces, la gran pregunta es, ¿y ahora? ¿Qué hacer si estamos estresados? Como yo les decía también al principio, tenemos que ver si el estrés es por algo real o algo que estamos imaginando. Si es algo que estamos solo imaginando, tenemos que controlar esos pensamientos para poder controlar las emociones y así vamos a minorar el estrés. Sin embargo, si estamos en una situación que nos amerita estar alerta por un tiempo prolongado y empezamos a tener síntomas de estrés, y eso significa que tenemos que poner ahí un pie en el freno para poder seguir y que esto no traiga consecuencias. Primero, fundamental, conocernos bien, mirarnos al espejo y identificar quiénes somos, cómo reaccionamos. Así que, ¿cómo funcionamos ante la vida? ¿Cuál es nuestra personalidad? ¿Cuáles son nuestros gatillantes? ¿Cuáles son esas cosas que nos generan liberar toda esta cascada de estrés? Algo súper importante, hay enfermedades, las típicas enfermedades psicosomáticas que se conocen mucho, las típicas como el colon irritable, la fibromialgia, la jaqueca, enfermedades inflamatorias que no son psicosomáticas, pero sí se gatillan crisis por estrés. Todas esas me ha llamado la atención que muchas veces están tratadas con medicamentos, tienen identificado en algunos casos qué alimentos le hacen mal, pero uno les pregunta y dice generalmente, estoy con estrés y me da una crisis, estoy con estrés y me viene el dolor de cabeza, estoy con estrés y me vienen todos los dolores de guatita. Y yo le pregunto, ¿y qué hacen para poder manejar el estrés? No sé, nunca me lo había planteado. Eso es muy típico. Entonces nosotros tenemos que saber qué cosas nos dan síntomas cuando nosotros estamos en estrés. Por ejemplo, a mí de forma personal me empiezo a marear. Tuve un evento en mi vida que tuvo un síndrome vertiginoso horrible, pensé que era por otra cosa, me asusté y simplemente era por estrés. Entonces después de esa vez me mareo un poquito y ya sé que hay algo que no está bien y tengo que empezar a cambiar. Y no termina gatillándose algo importante. Por eso es importante conocerse bien. Entonces, dentro de todo esto, ¿qué es lo más importante? Ver cuáles son tus factores de estrés. ¿Qué persona? ¿Qué situación? ¿Qué pensamiento? ¿Qué recuerdo me gatilla estos síntomas o esta sensación o esta reacción de mi cuerpo de estrés? Cuéntenme en el chat a ver si han llegado, porque tengo la sensación que varios no han llegado aún. ¿Cuáles son sus factores de estrés? ¿Qué son esos puntos que gatillan y se genera toda esta cascada de síntomas? Puede ser una persona, un recuerdo, una situación. Cuéntamelo. Volví, dice Ruth. Ya, los que ya están.
A ver, cuando pienso mucho en qué puede pasar en el futuro, por si tengo algo malo, ahí está el y si pasa algo. Pensar que no voy a poder. Eso tiene que ver muchas veces con la confianza de nuestros propios recursos y la autoestima, por supuesto. ¿Qué más? ¿Qué otro gatillante les genera estrés? Incertidumbre, no saber qué va a pasar. Porque el no saber qué va a pasar generalmente no queda en el vacío. Generalmente cuando hay una situación de incertidumbre, yo lo lleno esos vacíos, supuestos vacíos, con situaciones negativas. Y por eso me siento mal. Porque si hubiera esos vacíos de no saber qué va a pasar, pero yo tengo la confianza de lo que pase es bueno, no me voy a estresar, al contrario, voy a estar contenta, feliz, me voy a sentir bien. Actualmente en mi vida es el trabajo que tiene mucho desorden, caos. Entonces ahí, si eso lo están identificando, Carla, es importante de cómo entonces yo voy a manejar esas cosas. Entonces si tienen lápiz a mano, como fue la recomendación también, escriban esto como tarea. Llévense esta tarea para la casa e identifiquen cuáles son sus gatillantes. Generalmente son varios, hay unos más importantes que otros, pero hagan el esfuerzo de encontrar al menos 5. Y eso va a ser súper importante para que ustedes sepan cómo reaccionar en cada momento, y si ustedes tienen un síntoma, al tiro pueden decir, entonces debe estar pasando esto, y cómo lo voy a manejar. O adelantándome la situación, ser súper proactiva. Sé que si va a pasar una situación X, y que yo sé que para mí a lo mejor va a ser negativo y no voy a saber cómo manejar, me adelanto y hago algo distinto, me voy por otro camino. Entonces, algo muy importante es que de acuerdo a cada personalidad de cada persona, hay unas formas de reaccionar ante el estrés. Por ejemplo, las personas perfeccionistas, generalmente, ante el estrés, se genera una satisfacción vital. Tienen una sensación de insatisfacción todo el tiempo. No logran llegar a lo que quieren y por lo tanto están constantemente disconformes, constantemente con ganas de hacer algo más o de sentir la sensación de lo que están haciendo es mal o no es suficiente y nunca llegan al punto. Eso es muy típico de los perfeccionistas. Si tienes una personalidad sensible, generalmente se vuelven muy vulnerables, con muchos cambios en su estado de ánimo. Un día estoy bien, otro día estoy mal. Un día estoy muy contenta, el otro día no tengo ganas de levantarme de la cama. Un día lloro, al otro día estoy contenta. Un día estoy bien y al otro día siento que no va para ningún lado mi vida. Esos son típicos de las personas sensibles cuando están en una situación de estrés. Entonces, si ustedes identifican que me está pasando esto, hoy porque un día estoy bien, el otro día no tengo ganas de levantarme, generalmente esta personalidad, y eso significa que estoy viviendo alguna situación de estrés y por lo tanto tengo que saber qué hacer. Los tímidos se bloquean, que es lo típico cuando viene una situación de estrés que tienen que hablar ante el público, presentar un trabajo, se bloquean y no saben qué decir. Los impulsivos se vuelven más agresivos. ¿Por qué? Por lo que yo les decía, porque la corteza prefrontal no está funcionando, no está ese filtro de los juicios y simplemente reaccionan y se vuelven más violentos. Y las personas que es típico le dan vuelta mucho a las cosas, todo lo que sucede le dan y se llenan de pensamientos y no paran, se vuelven más obsesivos y vuelven como estos pensamientos en bucle, así como que vienen y van y no terminan nunca. Entonces, cuando tú entiendes tu cuerpo, cuando tú entiendes qué personalidad tienes, entiendes cuáles son tus factores gatillantes de estrés, va a ser mucho más fácil hacerle frente. Por eso yo quise traerles este webinar hoy día, porque yo me doy cuenta que si conociendo estas cosas ya vamos a tomar las cosas distintas. No todo es mágico, no todo se cambia de un día para otro, pero por lo menos que les llegue esa inquietud de que necesitan hacer algo, en qué momentos hacerlo. Entonces, si ustedes se enfrentan a un problema, a una situación que puede ser estresante, que yo no sé quizá cómo manejar
o una situación de que un inicio es difícil. ¿Ya? ¿Qué hago? Primero, tengo que evaluar, parar y decir, frente a esta situación, tengo estos dos caminos. Un segundito que se me saltaron las piezas. Entonces, tengo que parar y pensar. Y evaluar esa situación. ¿Es una amenaza? ¿Es una amenaza que está en peligro en mi vida? ¿O una amenaza que yo necesito estar alerta y trabajar por ello para solucionarlo? ¿O tengo los recursos para afrontarla? Tengo que evaluar eso. Porque muchas veces me enfrento a esto y simplemente me hundo. Por ejemplo, el despido de un trabajo. Yo lo siento, ¿yo qué digo? Me despidieron. ¿Puedo salir adelante? ¿Puedo encontrar otro trabajo? ¿Tengo las capacidades para poder hacer otra cosa? Si pienso eso, lógicamente esto yo lo voy a tomar de mejor manera. Inevitablemente a lo mejor va a haber una situación de estrés y van a haber momentos difíciles. Eso no quita. Pero sí yo lo voy a tomar de mejor manera y no voy a dejar que ese estrés me hunda. En cambio, si simplemente me quedo a la situación hipotética que dice, me echaron, esto es terrible, es lo peor que me puede haber pasado, entonces eso va a ser muy difícil que yo encuentre una solución, porque acuérdense, yo para salir de esas situaciones difíciles necesito mi corteza prefrontal. Y si la situación la tomo con estrés, con miedo, con mucha sensación de angustia, mi corteza prefrontal se apaga, por lo tanto no voy a encontrar la solución. Es como decía una vez que lo escuché y me pareció una metáfora muy, muy gráfica. Le preguntaban a un corredor de autos de carrera, cuando choca un auto al frente tuyo, ¿cómo haces para no chocar? Entonces él decía, cuando hay un chaco al frente mío, yo veo este pequeño espacio que hay entre los autos, ahí veo, pongo mi foco y paso. Si veo el auto chocado, choco. Es lo mismo frente a los problemas. Si yo me enfoco en buscar una solución y de ahí le pongo mi norte, probablemente voy a salir. En cambio, si me enfoco en lo malo, en el problema mismo, me voy a ir directo contra eso y no voy a encontrar ninguna solución. Entonces, si es una situación que yo no puedo cambiar, no puedo manejar, simplemente se presentó, ¿qué hago? Tengo dos opciones. Suelto y dejo que se vaya, o creo una estrategia para la solución. Esto es lo mismo que yo les pregunto también, o les digo a mis pacientes con respecto a veces cuando tienen trabajos que no les gustan, la están pasando mal. Hay dos caminos y uno deriva en otros dos caminos. Uno, sigo trabajando donde estoy o me voy del trabajo. Es una opción. Si el irse del trabajo no es opción porque no hay otro trabajo, necesito mantener a mi familia, muchas cosas, entonces la opción que le queda es estar en el trabajo. Y aquí está la parte mágica. No me queda otra que estar en este trabajo que no me gusta. Aquí tengo dos caminos y esto hace la gran diferencia. Lo tomo con una buena actitud y disfruto lo que estoy haciendo dentro de lo que se puede y hago lo mejor que yo puedo hacer y entrego a ese trabajo lo mejor que está en mis manos, o estoy lamentándome día a día por no estar donde yo quiero estar. Entonces siempre es importante, nosotros tenemos la libertad de tomar decisiones y muchas veces eso de salir del problema tan fácilmente, entre comillas, como salir de un trabajo, no se hace por muchas cosas que a veces ni siquiera tienen que ver con uno mismo. Como por ejemplo, yo lo escucho repetidamente, no me voy del trabajo porque no voy a renunciar porque no me van a pagar todo lo que deberían pagarme por todos los años que estoy trabajando. Y yo les digo, ¿cuánto te pagarían si te echan? No sé, 5 millones. ¿Tu vida y tu tranquilidad valen los 5 millones?
Entonces hay que ser consciente de eso. Puede ser que para una persona sí es súper importante esa plata, pero puede que nunca lo echen y nunca obtenga tampoco esos 5 millones. Y vivió años de angustia por estar en un lugar que no quiere. Entonces siempre tomen las decisiones desde el interior, desde el centro, no tomen las decisiones con el bolsillo, no tomen las decisiones con otra cosa, sino que es con lo importante, con el yo sentirme bien, con el yo sentirme satisfecho de lo que estoy haciendo en mi vida. Primero, aquí vamos a ver una lista de cosas de lo que pueden hacer. Obviamente no las van a hacer todas, ni nunca es aconsejable hacer todas. Siempre es aconsejable cuando nosotros queremos hacer algo nuevo, un cambio, hacer 2 o máximo 3 cosas distintas por cada vez. Cuando ya logre que eso se me haga un hábito, hago cosas nuevas. Pero yo les quiero presentar muchas para que ustedes tomen la que les sea más factible en un inicio, o que ustedes sientan que les va a ser, entre comillas, más fácil. Cualquier cambio de hábito es difícil, porque nuestro cuerpo se resiste, está acostumbrado a generar un sistema a algo que nos está haciendo daño. Y eso tiene que ver con los pensamientos. Si yo tengo, mi cuerpo, mi mente está acostumbrada a tener pensamientos negativos, es un círculo y eso va generando algo que se lo voy a mostrar un poco más adelante, mejor más gráfico para no confundirlos ahora. Entonces, lo primero es llevar un diario de estrés, que esto no es como literal, sino es lo que hablábamos antes, de identificar muy claramente cuáles son esos gatillantes. Y un diario lo que representar es la manera de que hoy día, en el día, ¿cómo fue mi día? ¿Qué situaciones me alteraron? Me enojaron, me pusieron triste, me dio angustia, me dio frustración. ¿Qué cosas fueron? Algo que escuché en la noticia, algo que me dijo mi jefe, algo que hizo mi marido, lo que sea, es como identificarlo. Si lo anotan, mejor todavía, porque así no se les va a olvidar nunca. Pero es identificar eso que le genera la angustia. Y ese es el primer paso para generar cambios en mi pensamiento. Es identificar qué cosa me gatilla esa emoción que no quiero sentir. Y al identificar esa emoción, eso que me gatilla, voy a poder identificar qué pensamientos hay detrás de esto. Segundo, y esta es la reina de las cosas buenas, y yo siempre digo, si hay un medicamento, si se creara un medicamento que sirve para todo, es el ejercicio. El ejercicio muchas veces se toma, ay, no hago ejercicio porque no necesito estar flaca, yo soy flaca de naturaleza. Ese es un craso error. El ejercicio es bueno para nuestra salud física, mental, emocional, de todo. Primero, con respecto al estrés, el ejercicio disminuye drásticamente el cortisol. ¿Y qué es lo que vimos? Que genera toda esta cascada de síntomas y de reacciones en nuestro cuerpo y en nuestras emociones. Así que si disminuimos el cortisol, ahí tenemos el secreto de todo. Mejora nuestra circulación sanguínea. Por ende, nos van a disminuir todos los síntomas gástricos que yo les decía, nos van a disminuir los dolores de cabeza, nos va a ayudar también, si aumenta el flujo sanguíneo en nuestro cerebro, vamos a pensar mejor, vamos a tener mejor memoria, protege directamente el hipocampo de esta zona de la memoria, y también ayuda a proteger la corteza prefrontal, que es lo que yo les decía. Y esto a través de un sistema que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro, que es un nombre larguísimo, pero al activar esto, protege estas zonas del cerebro. La meditación. ¿Ustedes se acuerdan que al principio yo les dije que nosotros teníamos 2 sistemas, el simpático y el parasimpático? Vivimos en el simpático y lo que necesitamos es pasar al otro sistema. La meditación ha sido estudiada con muchos ejemplos, estudiada con estudios de imágenes cerebrales y de reacción a nuestro cuerpo, que la meditación te pone en el sistema parasimpático. Entonces, esto, por ejemplo, cuando hay personas que están en una situación de estrés por las circunstancias que están sucediendo en ese momento, que la necesitaron estar en alerta, o tienen un trabajo, ya que no queda otra, ser estresante. Por ejemplo, el otro día me tocó un paciente que
manejaba unas grúas muy especiales y decía, si me equivoco en unos centímetros en donde yo pongo las grúas, se cae lo que está construyendo. Entonces, eso es un trabajo estresante, claramente. ¿Por qué? Porque necesita estar alerta, necesita estar con todos sus sentidos puestos en lo que está haciendo para no cometer un error. Eso es muy distinto a trabajos que uno le llama estresantes, como que estoy con muchas cosas que hacer, mucho papeleo, estoy tratando con personas difíciles. Eso quizás es más un poco de interpretación y es la actitud, y no el trabajo mismo. Por eso hay que diferenciarlo. Y en estas situaciones donde ya yo estoy estresado, la meditación es una gran ayuda. Esto es una situación puntual, pero en general meditar nos mantiene en un estado de equilibrio muy beneficioso. Meditación, me refiero a la meditación como más antigua, que a lo mejor hacen la meditación más tradicional, el mindfulness, que es la meditación de estado pleno, de conciencia plena, o la oración para los que son religiosos. La oración también es como un estado meditativo, siempre y cuando uno lo tome como una aceptación y abandono, no tomando la oración como concentrándome en mis faltas y pidiendo cosas. Eso no genera los efectos que genera la meditación. Y también lo que me ayuda es soltar estos pensamientos. Las personas que suelen tener muchas le dan vuelta y no pueden dormir y las cosas no paran nunca, por lo tanto su cerebro está full todo el tiempo, y si su cerebro está full, su cuerpo también. La meditación ayuda a entrenar el hecho de soltar pensamientos, de dejarlos fuera, de hacer que estos pensamientos solamente me quede con lo necesario y no me esté dando vuelta en una y otra cosa, porque generalmente la vuelta de los pensamientos no es que piense distintas cosas, es que los pensamientos van alimentando una misma circunstancia y me van haciendo que este vaya creciendo cada vez más y mi emoción desagradable va creciendo más. Entonces, por eso es importante identificarle. La meditación es un muy buen entrenamiento. La meditación ayuda a relajar, pero no es el objetivo más importante. Para mí el objetivo más importante de la meditación es el hecho de poder entrenar, dejar afuera mis pensamientos. Y eso, como cualquier entrenamiento también físico, algún deporte, requiere constancia, requiere hacerlo una y otra vez. Y entre más se entrene, más fácil va a ser dejar los pensamientos. Si se medita una, dos veces o una muy de vez en cuando, va a ser beneficioso por el que me pone en el estado parasimpático en ese momento, pero no me va a traer este otro beneficio que le estoy contando. Meditar, para el que le interesa, en este momento, que siente que le puede ayudar, es algo muy sencillo. Simplemente es sentarse en el piso, cualquiera de estas tres formas que le estoy mostrando, pero lo importante es tener nuestro tórax derecho, porque necesitamos respirar adecuadamente. Entonces, si nos ponemos derechos, cerramos nuestros ojos y respiramos y botamos por la nariz muy profundamente, siendo consciente que yo al inspirar abro mi pecho y abro el abdomen, porque muchas veces sale al revés. Tengo que ser consciente de eso para hacerlo bien. Y al botar el aire, empiezo por el abdomen, después boto todo el aire de los pulmones y elimino el aire. Eso simplemente es meditación si lo hago por un tiempo. Hay personas que dicen, no lo logro meditar porque paso pensando un montón de cosas. No importa, simplemente piensen que esto es como que viene un pajarito de pensamiento y dejo ir, no me meto adentro y empiezo a pensar en el pájaro, ¿ya? Entonces, y eso pueden partir 3 minutos, algo súper realizable, y después ir aumentando en el tiempo. Entre más tiempo es más beneficioso, por supuesto. Pero quería darle así como unos tips rápidos. De todas maneras, hay muchas formas donde pueden conseguir cómo meditar, ¿ya? El dormir bien también es como las madres de todo lo que nos sucede. Si nosotros tenemos un buen descanso, vamos a tomar todas las situaciones de mejor manera. Si estamos con insomnio, o nos dormimos tarde, o nuestros hábitos de dormir antes de acostarnos son malos, como que como en la cama, como que trabajo en la cama, como que me pongo a ver tele,
y más encima de ver tele, me pongo a ver cosas negativas en la tele, como las noticias, todo eso que yo esté generando, esas emociones antes de acostarme, las voy a llevar al sueño. Y si estoy generando emociones desagradables, voy a llevar todas esas emociones al sueño, por lo tanto no voy a descansar. Mucha gente duerme, se queda dormida y no se despierta, pero no despierta como con un sueño reparador. Siente que está cansado igual. Y generalmente es por eso, porque está con un sueño tenso debido a lo que o se quedó con pensamientos del trabajo o de sus problemas y eso lo llevó a la cama o con algo cosas que vieron en la tele. El dormir bien es súper fundamental. Yo voy a generar un video, a todo esto los invito, yo tengo un canal de YouTube que he publicado muy pocas cosas, pero voy a ir aumentando, y este es uno de los primeros temas que quiero hablar. ¿Qué cosas tienen características para que empecemos a dormir mejor? Pero esto es algo que muy poca gente le toma importancia y es fundamental. Frente a una misma situación, si yo descanso, la voy a tomar de forma X, y si frente a la misma situación, si yo estoy durmiendo mal, voy a tomarla mucho más mal. Así que recomendación, pónganle ojo, amen el dormir, amen su cama, amen su espacio, y que sea un lugar sagrado para descansar. Y aquí, volviendo a lo que hablábamos antes, para poder recordarlo en este punto. Nosotros, además del cortisol, también tenemos una hormona que se llama melatonina, que a lo mejor muchos la han escuchado. Esta hormona aumenta en la noche para que nosotros entremos en estado de relajación y poder dormir, y disminuye en la mañana para que nosotros estemos en estado de vigilia y poder estar alerta. Generalmente también las personas que tienen malos hábitos de dormir, esta hormona se altera por completo. ¿Qué pasa? En este momento donde yo me debo ir a la cama, debo entrar, a todo esto se genera estos ciclos por la luz de día y la luz de día y la falta de luz en la noche. Eso hace que sea mi ciclo de melatonina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se van a la cama y se ponen a ver tele, empieza con el computador o con el celular, y eso es una luz. Y nuestro cerebro, ¿cómo lo interpreta? Como que fuera de día. Por lo tanto, esa melatonina que debería subir porque detectó la falta de luz, no sube, y por lo tanto nos cuesta más dormirnos. Y eso mismo pasa, por eso también es recomendación, cuando tienen sobre todo problemas de dormir, que antes de ir a la cama empezar a bajar las luces. Obviamente ausencia de pantalla, pero también bajar las luces del ambiente, empezar con luces más tenues, cosa de poder adaptarnos, que a poco va a ir subiendo la melatonina y no la voy a alterar de forma natural. Pensamientos positivos, que esto es un tema que a veces cuesta mucho, pero es muy fundamental porque depende de los pensamientos, los tipos de pensamientos, la calidad de pensamiento que tengamos en nuestra cabeza, es cómo nos vamos a sentir. Entonces, si tenemos pensamientos malos, claramente nos vamos a sentir mal. Si tenemos pensamientos buenos, inevitablemente nos vamos a sentir bien. Esto parece obvio, lógico, uno dice, es obvio, pero muy poca gente lo toma en cuenta. Tiene muchos pensamientos malos, negativos, y no tratan de cambiarlo. Entonces, así como me preguntaron recién cómo los cambio, primer paso, muy importante, considerar hacerlo para poder saber cómo hacerlo. Los pensamientos positivos, yo tengo que verlo de tres maneras. Uno, el típico como metáfora o analogía del tema del vaso medio lleno, vaso medio vacío. Si yo frente a una situación, frente a un problema, ¿dónde me enfoco? ¿En el problema o me enfoco en las posibles soluciones? O veo, eso es más como del foco, el segundo punto que yo les quiero mostrar aquí con la lupita. Y el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, es ver las cosas positivas de la situación, lo que puede ser beneficioso dentro de todo lo malo si es una situación muy negativa, o me enfoco simplemente en las cosas malas de la situación. Porque como dijimos, es lo mismo, y esto lo he visto mucho, en las reacciones frente a la pandemia. Yo creo que ustedes se han dado cuenta que mucha gente
les afectó mucho la pandemia. ¿Y por qué? Porque se centraron en las cosas negativas, en lo que la estaban pasando mal, o en el temor a que enfermarse, o el hecho de que a lo mejor, no sé, se quedaron sin trabajo, o un montón de cosas, pero se centraron en eso. En cambio, las personas que la han pasado bien, a pesar de esta situación súper negativa que fue la pandemia, es porque han dicho, oye, yo estaba con algo y en realidad aquí cambió todo, y eso es como un ejemplo personal claramente, el hecho de que gracias a la pandemia estamos haciendo este curso online, antes existían, pero no eran muy masivos porque uno prefería hacer las cosas presenciales. Yo antes ni me hubiera imaginado hacer cursos online, y todo se hace más simple gracias a la pandemia. Entonces, si nosotros vemos lo positivo dentro de una situación negativa, lógicamente nos va a despertar pensamientos positivos. Y segundo, lo que les decía, ¿dónde ponemos el foco? Si ponemos el foco en la solución o ponemos el foco en el problema. Y tercera recomendación es frente a un problema, que algunos recomiendan siempre, es subirse al balcón y ver el problema de afuera. Si yo veo el problema de adentro, estoy inmersa en las emociones que me genera el problema, y por lo tanto, de nuevo, mi corteza prefrontal está apagada y no voy a ver las soluciones. Si veo el problema de afuera, voy a encontrar probablemente más soluciones. Entonces, ponerme en el lugar de que si alguien X estuviera viviendo esta situación, ¿cómo podría reaccionar? Es lo típico que, por ejemplo, cuando uno habla con un amigo y te cuenta un problema y tú le cuentas todas las soluciones y es súper fantástico, pero le pasa a uno y es como no saber cómo reaccionar. Es lo mismo, ponerse en el lugar de que un amigo te estuviera contando lo que a ti te está pasando y qué podrías ayudarle con una solución. Es ponerse en el balcón y mirar de afuera. Aquí está un poco unos tips de cómo yo cambio mis pensamientos negativos. Hay una situación que me gatilla una emoción. Ojo, acuérdense, la situación no provoca la emoción, la gatilla, ¿ya? Es como les voy a poner un ejemplo. Si hay el otro ejemplo. Por ejemplo, si ustedes ven una niña, que yo siempre lo ponía como imagen, lo he puesto en los entrenamientos personales, una niña que tenía una cita ciegas y la dejaron plantada y lleva 1 hora esperando y su cita nunca llegó. Esa es la situación. ¿Qué emoción siente esa niña? Puede ser múltiple. Se puede sentir triste, se puede sentir enojada, se puede sentir decepcionada, puede estar tranquila. ¿Y qué hace la diferencia de que se sienta de una u otra manera? Los pensamientos que pasaron por la cabeza. Si dice, esto siempre me pasa a mí, quizás me vaya a quedar sola y todo, lo más probable es que se sienta triste y con miedo. Si dice, uy, qué rabia mi amiga, ¿por qué me hace estas cuestiones? Que no debería haberme hecho esta cita, ¿cómo se le ocurre querer presentarme a alguien tan irresponsable? Emoción de rabia. ¿Ya? O si dice, ya estoy aquí, voy a aprovechar de cenar, tomarme una copita de vino y pasarla bien, va a estar tranquila. Entonces, ¿con qué quiero graficarle con eso? La situación es la misma. Niña plantada, la dejaron 1 hora esperando y no llegó su cita a ciegas. La situación es esa. ¿Cuál es la emoción? Depende de cómo ella interprete la situación y qué pensamientos le pasen por la cabeza. ¿Ya? Entonces, hay una situación que gatilla una emoción, y esta emoción es como un interruptor. Y ese interruptor me va a generar nuevos pensamientos. Entonces, y esos nuevos pensamientos me van a generar una respuesta o una conducta. Por ejemplo, en el caso que yo les decía a la niña, fue la situación, le generó la emoción instantánea de decir, de rabia, porque empezó a decir que la amiga, porque le había hecho eso, etcétera, etcétera, le genera la emoción y sigue diciendo, pero ¿por qué si esto no le voy a decir que nunca más haga esta tontera, no lo voy a hacer nunca más para exponerme a esta situación y todo? Entonces, eso va a generar más pensamientos de lo mismo y va a intensificar la emoción, la va a alimentar negativamente. En cambio, si yo digo, ya, tengo esta reacción, acuérdense, si yo identifico los gatillantes, identifico la emoción,
que me genera, identifico los pensamientos que hay tras esa emoción. Para la próxima yo digo, me pasa una situación así, no voy a pensar con rabia, voy a decir, voy a estar tranquila, voy a aprovechar la situación, en realidad cualquier cosa puede pasar, puede ser que le haya pasado algo, no sea nada más que eso. Entonces, esa emoción inicial de rabia, voy a empezar a generar estos pensamientos que quizás no fueron espontáneos, fueron fingidos, entre comillas, fueron creados. Porque yo sé que si pienso así, voy a llegar a mi emoción deseada, al estar tranquila. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Identificar la emoción, identificar los pensamientos, crear pensamientos nuevos que me lleven a la emoción, que sean pensamientos adecuados a la emoción que quiero generar o a la situación que quiero generar, y los pienso una y otra vez. ¿Y qué es lo que va a hacer eso? En mi cerebro van a suceder rutas neuronales nuevas, va a generar neuronas nuevas y conexiones nuevas. Por lo tanto, va a terminar produciendo una ruta nueva, que después ya va a ser espontánea, porque la hice tantas veces que me generó rutas neuronales nuevas. Por eso esto tiene que ser un trabajo repetitivo. Esto no es instantáneo. Para que nosotros trabajemos las emociones tiene que ser algo repetitivo. Hasta que se genera esta ruta y me va a llevar una respuesta deseada. Esa es la forma de cambiar los pensamientos negativos. Es identificarlos y cambiarlos. Y estos cambios, hacerlos conscientemente, de forma forzada, por decirlo así, y hacerlos una y otra vez hasta que me cambien mi conducta. Lo otro, rodearte de personas vitamina. Este concepto lo dice en su libro una psiquiatra, que es muy interesante, Marian Rojas Estape, que se llama, una española, que habla de las personas vitamina, que son estas personas que tú te conectas y al tiro te hacen sonreír, te hacen sentirse bien, te hacen sentirte relajada. Uno tiene que rodearse de esas personas. Sobre todo en situaciones que la estemos pasando mal, tenemos que juntarnos y crear instancias con estas personas, porque eso nos van a liberar todas las hormonas y las sustancias químicas que nos dan felicidad y placer. ¿Ya? Serotonina, endorfina, dopamina, etc. Lo otro. Organizar el día siguiente. ¿A qué me refiero con eso? Uno, cuando está con preocupaciones del trabajo y cosas que va a pasar al día siguiente, si eso yo no lo organizo y no lo planto en un papel, por ejemplo, hay personas que me han dicho, en la noche no puedo dormir porque estoy pensando lo que tengo que hacer mañana, que no se me vaya a olvidar lo que tengo que hacer. Es tan simple como anotarlo. Si lo anoto, lo suelto. Mañana leo el papel y ya no se me va a olvidar porque lo voy a volver a recordar. Entonces, si yo organizo al día siguiente y estoy con eso preparado y no estoy pensando, no se me va a olvidar esto, que tengo que hacer tantas cosas y no sé cómo hacerlas porque no voy a tener tiempo, en cambio si lo pongo y lo planto en el papel y lo ordeno, eso va a hacer que suelte y voy a liberar el estrés y sobre todo voy a dormir bien. Poner metas. Esto va más hacia la vida y no me refiero a estar poniéndose en situaciones hipotéticas del pasado, del futuro, de forma angustiosa, sino que también trabajar hacia una línea. Porque si yo me muevo hacia una línea, evito todas estas situaciones de incertidumbre. Como dicen, la mejor manera de predecir nuestro futuro es creándolo, es armándolo, es organizándonos hacia eso. Y si yo tengo una meta clara y sé lo que quiero en mi vida, va a ser todo mucho más fácil. Porque muchas veces, por ejemplo, el tema de nuevo con el ejemplo del trabajo. Si yo no tengo claro qué quiero, qué me siento bien trabajando, qué me siento a gusto, qué siento que le estoy dando aporte a las personas, y no tengo claro por qué trabajo, por qué lo hago, qué beneficios me puede traer, o si está en torno a algún deseo que tenga, el trabajo va a ser una molestia, y cuando pase algo malo, yo simplemente voy a estar en el carro del tren, voy a ser víctima de la circunstancia, por lo tanto voy a seguir en el trabajo, pase lo que pase.
En cambio, si tengo claro que yo quiero servir a las personas, que yo hago trabajo porque quiero darle una buena educación a mi hijo, por ejemplo, ya el trabajo no va a ser tan molesto. Entonces tengo que tener claro qué es lo que quiero en mi vida, porque si no, ahí voy a estar en el carro del tren. Si yo tengo claro lo que quiero y tengo una meta, voy a estar siempre de chofer, porque voy a llevar mi vida hacia donde quiero llevarla. Así que por eso es importante tener metas para también evitar el estrés. Descansar y tener esos tiempos de quizás no hacer nada, no llenarnos de cosas, llenarnos con internet, con las redes sociales, llenarnos con otros, porque eso nos liberan otro tipo de hormonas que nos pueden ser negativas. Es simplemente conectarse con uno, soltarse, dejarse llevar. Hemos como visto de mala manera el tema del aburrimiento, es como que aburrirse es malo, y eso más encima se lo estamos enseñando a nuestros niños, es como llega las vacaciones y es en las noticias en todas partes, ¿cómo entretengo a mis hijos? Eso tenemos que también educar a nuestros hijos que el descansar, el no hacer nada es positivo. De hecho, las grandes creaciones existen en esos momentos que nosotros no hicimos nada, nuestra mente se fue de alguna manera en blanco. Si nuestra mente está en blanco, nuestro cerebro funciona de forma muy organizada. Entonces, de hecho, si estamos frente a un problema, lo más importante es tomarnos nuestros tiempos y ahí vamos a encontrar nuestra solución. Va a producirse eso que se enciende la ampolletita, ese momento ajá que le llaman a algunos. Es como decir, encontré el tema. Pero si no nos conectamos con nosotros y no entramos, dejamos nuestro cerebro como que no funciona por un rato, no vamos a encontrar la solución o va a ser mucho más difícil. No preocuparse tanto, lógicamente frente a una cosa, frente a un problema, no darle tanta vuelta, sino todo en su justa medida. Lo que amerite de tener en cuenta lo que yo puedo manejar y si no puedo manejarlo, soltarlo. Manejar a las personas tóxicas. Esto quiere decir justo lo contrario a lo otro. Hay personas que nosotros nos juntamos y simplemente nos conectamos con ellas y nos ponen tenso al tiro. Y esa tensión, imagínense y pensando que al tiro le está liberando el cortisol a full, porque le genera estrés, le genera ponerse como en un estado de alerta. Entonces tenemos que ser conscientes de quién nos rodeamos y, por ejemplo, si estas personas tóxicas son alguien de nuestra familia, algo de nuestro entorno que no podemos alejarnos, estar consciente de esto para que sus energías o lo que nos provoca nosotros los manejemos de manera distinta. De nuevo lo mismo, frente a una situación que no puedo cambiar, ¿qué actitud voy a tomar? Tengo dos caminos para tomar la decisión. Y lo otro, de forma externa, hay varias cosas, pero quise ponerle lo más simple, es consumir omega 3, ¿ya? Que es un ácido graso esencial, que no lo produce nuestro organismo, lo tenemos que consumir externamente, y esto a través de algunos tipos de pescado, o si no, y eso es muy raro, generalmente no se logra las dosis adecuadas, tomarlo en cápsulas, ¿ya? Evitar la televisión. Si yo tengo organizado mis tiempos y mi día y mis prioridades, generalmente la televisión no va a estar mucho en mi vida. Si yo me gusta ver tele, me gusta ver series y todo, pero yo tengo organizado mi vida y de alguna manera yo sé que es tranquilo y voy a dedicarme y relajarme a ver televisión el día sábado en la tarde, súper. Pero si ocupo la televisión para llenar esos espacios y darme con más pensamientos y emociones que no son mías, no es positivo. Y lo otro, si estoy en alguna situación mala, en algún problema, estoy pasando por un mal momento, ni se les ocurra ver cosas negativas en la televisión, ni series malas, ni noticias, ninguna de esas cosas. Yo siempre digo como ayuno de noticias, sobre todo en esa instancia, no ver nada, porque ustedes sean conscientes, los invito a eso también. Cuando vean algo, identifiquen qué les pasa en el cuerpo, identifiquen cómo se ponen, si se ponen tensos, se ponen alertas, se ponen tristes, les da angustia, les da rabia. Les está pasando eso, imagínense, le está pasando con algo externo. Y ustedes en su vida ya la están pasando mal. Entonces, sumar con algo que ustedes simplemente pueden manejar fácilmente, como apagar la televisión, háganlo, ¿ya? Y eso en general en la vida es algo que
adoptamos, yo adopté, mi familia también mucho, es evitar todas estas cosas. Aunque muy bien estemos, evitar esas cosas que nos provocan cosas negativas. Eso es como una buena recomendación. Pero si les gusta, pero la están pasando mal, evítenlo. Déjenlo para los momentos que ustedes se sienten tranquilos emocionalmente y que lo que están viendo no les va a afectar más a su vida. ¿Ya? Lo otro, no a la multitarea, como se llama el multitasking. Nuestro cerebro, no existe que nosotros podemos hacer varias cosas a la vez. Lo que pasa en nuestro cerebro es que hace una y después otra. Y si nosotros estamos con muchas, es súper agotador y un desgaste en energía enorme porque va pasando de una a otra, y vuelve a la primera y da vuelta y está así. Es como imagínense un árbol, o sea, un racimo de ampolletas y prende una, prende la otra, prende una, prende la otra, pero no es que esté haciendo dos cosas al mismo tiempo. Entonces, esto genera mucho estrés y mucho desgaste. Así que traten de hacer las cosas una a la vez. Eso. Ahora, por favor, quiero que aprovechen y háganme las consultas y compártanme también lo que les pareció hoy día, qué más les llamó la atención, que puede ser útil. Compártanmelo en el chat o cuéntenme, háblame, levante la mano, si tienen el video, mucho mejor. Así podamos tener una mejor interacción. Caro dice, gracias. ¿Tiene alguna explicación despertarme en la madrugada siempre a la misma hora? Mire, lo que yo he visto, no es algo que he leído como estudio científico, pero lo que yo he visto en mi práctica, que siempre cuando sucede algo con alguna periodicidad exacta, por ejemplo, hay personas que me dicen, siempre me enfermo los septiembre, o tengo una paciente que también siempre me dice, o sea, me ha contado que cuando llega el verano, o no me acuerdo, otra época del año, no me recuerdo, pero poniéndole un ejemplo, el verano me empiezo con crisis de colon irritable. Y lo mismo con las horas. Si algo pasa y se despiertan siempre a la misma hora, generalmente hay una memoria emocional oculta, o sea, algo que sucedió en algún momento, en ese momento del año, en esa hora del día, en esa estación o en ese lugar, que ha sido medio traumático, y a lo mejor no somos conscientes de eso, pero quedó esa memoria. Entonces, cada vez que los sentidos relacionan o sienten algo que los recuerde y los lleve a ese momento, puede generar un cambio, ya sea una enfermedad, un síntoma, el despertarse, etc. Me llevo mucho para recapacitar, con ganas de generar hábitos buenos y nuevos. Mil gracias por este espacio, súper. Me hace mucho sentido todo. ¿Qué hacer en caso que sienta que me arde la cabeza cuando los químicos están revoloteados? Bueno, primero que todo es identificar qué es lo que está gatillando esos químicos que se revolotean. Generalmente los dolores de cabeza cuando estamos pensando muchas cosas. Cuando tenemos 1000 cosas en nuestra cabeza, la cabeza se colapsa y duele. Así que en esos casos, de nuevo, si aquí la clave es muy importante, pensamientos, emociones, pensamientos, emociones. Estamos todo el día viviendo con pensamientos y emociones. Y cuando nosotros algo queremos cambiar, identifiquémoslo. No se trata de identificar qué emociones y qué pensamientos tenemos todo el día, sería desgastante, pero sí de identificar las cosas que nosotros queremos cambiar. O identificar las cosas que queremos potenciar positivamente, por supuesto. Súper. Preocupación, hay muchas cosas que hago a la vez. Eso tenemos que tratar de diferenciar y poner cada cosa en su momento. Muchas veces yo escucho muchas mamás que a lo mejor están problemáticas, o sea, problemadas porque trabajan en la casa, tienen niños, y en realidad sienten que tienen que estar con los niños, pero también tienen que trabajar, y ahí se angustian. En cambio, es preferible que con los niños estén poco tiempo, pero al 100%, y después el resto trabajar, pero no tratar de hacer las dos cosas a la vez, porque sobre todo el que más se va a resentir, aparte del estrés de uno, se va a resentir también los niños.
¿Hay algún complejo vitamínico que ayude con el cortisol o estrés? En realidad, más que complejo vitamínico, hay un medicamento natural, que se los digo porque en realidad no tiene efectos adversos, tiene sí, las personas que son intolerantes a la lactosa, no se los recomiendo porque tiene un poco de lactosa, es algo que se llama Neurexan. Y eso se ha demostrado, es absolutamente natural, no es multivitamínico, sino que tiene muchos componentes naturales y ayuda a bajar el cortisol y equilibrar un poco el estrés y sobre todo los efectos del cuerpo. Pero así como todo, yo siempre les digo, los medicamentos son algo externo que me está ayudando, pero adentro el fuego está, sigue pasando. Yo voy a dejar de sentir el fuego, voy a sentirlo menos o no lo voy a sentir, pero el fuego está. Si yo me quedo tranquila porque me siento tranquila con algo externo, ahí estamos mal. Eso interno, finalmente el fuego igual va a salir y va a salir igual o peor que antes. Así que siempre consideren todos estos síntomas que yo les dije, así como cualquier síntoma que tengamos, son alertas y nos están dando un mensaje. Así como yo les dije que no hay emociones negativas ni positivas, las emociones negativas, entre comillas, las que uno llama negativas, también nos ayudan, porque incluso el temor, el miedo, la rabia, la tristeza nos dan mensajes y nos hacen que nosotros tomemos un camino o valoremos ciertas cosas que no estamos haciendo. Entonces, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta. Y no tenemos que apagar la alarma del incendio, como digo yo, simplemente con medicamento. Lo podemos hacer, podemos tomar el medicamento para sentirnos mejor en el rato, pero no olvidemos que hay algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Y también porque me preocupa mucho la salud de mi papá y miedo que le pueda pasar algo. Ahí es donde pones el foco. Disfruto a mi papá, estando a mi lado, le doy una energía positiva para que mi papá también me ayude a sentirse bien, o siempre tengo esa emoción o esos pensamientos de que si le pasa algo cuando ya no esté, y lleno en el día, lo valioso del día de hoy, que pueda hacer disfrutarlo, lo lleno con pensamientos de cosas que aún no suceden. Entonces, ¿nos ponemos en el futuro o vivimos el presente? Y si nos ponemos en el futuro, acuérdense, si nos ponemos en el futuro, eso lo traemos al presente. Así que por eso, el mensaje es, tenemos que conectarnos con lo que estamos viviendo aquí y ahora, y disfrutarlo, y planear un futuro, irnos a un camino, pero no pensar en que lo que podría suceder, porque si no, lo que estoy viviendo ahora, lo estoy echando a perder por cosas que todavía aún no suceden. La grabación donde se puede ver nuevamente, se las voy a enviar, ¿ya? Para que la tengan. Muchas cosas me hacen sentido y que me ayudará, pero lo del cortisol no tenía el conocimiento y eso me va a ayudar mucho para manejar de mejor manera el estrés. ¿Sí? Es impresionante, yo lo veo en las consultas, de que cuando alguien me llega con un síntoma y yo capto que en realidad es estrés, le empiezo a decir, ¿se te distiende la guatita? Sí. ¿Se te cae el pelo? Sí. ¿Se te quebran las uñas? Sí. Y uno... Entonces ahí le empiezo a explicar todo eso, realmente es estrés, pero no es estrés por decirlo de forma liviana, que muchas veces pasa también con mis colegas, que lo atribuyen todo a estrés, pero sin darle una solución, un foco para dónde va el tema. Entonces cuando les explico esto, es simplemente, es estrés, y ahora, ¿por qué es ese estrés? ¿Qué hacemos para eso? Gracias infinitas, gracias Belén. Entonces, los quiero invitar, si esto lo quieren trabajar de forma más profunda, porque lógicamente estas cosas a veces no son simples, yo lo que hago es entrenamiento emocional. Yo le puse este nombre porque lo que hacemos es frente a algo que queremos lograr, poniéndonos un objetivo, una meta, entrenar nuestros pensamientos, nuestro cerebro, nuestras emociones, todo lo que nos pasa para poder generar conexiones neuronales nuevas y llegar a nuestra meta. Nosotros podemos diseñar la vida que queremos, absolutamente. Nosotros podemos lograr hacer lo que queremos. Simplemente tenemos que tener el conocimiento, tenemos que trabajar por ello, tenemos que ponernos en el lado de tener pensamientos positivos, emociones positivas, de acuerdo a lo que queremos lograr. Mucha gente dice, quiero tener una familia bonita, o encontrar a mi pareja soñada,
pero pasan todos los días con angustia, con rabia con el mundo, enojándose a cada rato. Lógicamente, esas emociones no se condicen con lo que desean, así que nunca van a llegar a eso. Y eso se trabaja, se puede trabajar. ¿Ya? Yo creo un sistema de entrenamiento con muchas herramientas científicas y también de coaching, de programación neurolingüística. Entonces, si quieren trabajar más en eso, los invito. Y si quieren que los contactemos para esto, para explicarles un poco más o contactarse en alguna situación puntual conmigo, mándenos al correo que les llegó o mándenos, escríbanos su correo acá, también puede ser más fácil, y nosotros los contactamos, ¿ya? Y ahí también les damos un regalito por haber estado en esta instancia, que los felicito, porque eso significa que están tomando rienda de lo que quieren lograr y lo podemos trabajar. A todo esto, este entrenamiento solo lo trabajamos en base a alguna meta por 6 sesiones, ¿ya? Esto no es como una terapia psicológica donde puede ser eterna y donde vamos a analizar los problemas, no. Aquí el problema lo vamos a ver como antecedente y nos vamos a enfocar hacia lo que queremos lograr, ¿ya? Recomendación. Les recomiendo esta, gracias, muchas gracias. Ahí pusieron el link para sacar una hora de consulta, ¿ya? Esa no tiene costo ni nada, la pueden sacar la hora, conversamos y vemos si yo les puedo ayudar y si a ustedes también les hace sentido para poder trabajarla. Esta película se las recomiendo si van a ver una película el fin de semana, que se llama Happily Ever After. ¿Por qué se las quiero recomendar? Porque aquí ella vive su vida en constante estrés por algo súper puntual y logra hacer cambios, lo que eso significa al cambiar una cosa pequeña, que es su gatillante, identificar muy bien cuál es el gatillante, y su vida cambia por completo, su destino, todo. Así que véanla, porque les va a gustar y les va a hacer sentido lo que vimos hoy día. Antes de... bueno, y por último, quiero hacerle un resumen. El estrés es algo que nosotros podemos manejar, ya sea porque lo estamos viviendo y es inevitable y podemos hacer múltiples cosas para equilibrarlo, o podemos evitarlo manejando nuestra vida de forma adecuada, organizándonos, estar conscientes de nuestro pensamiento, no estar viviendo en el pasado ni en el futuro. Lo importante para todo, y para la salud física, para la salud emocional, es estar conectado con el ahora, el identificar cómo me siento. Si yo, por ejemplo, día a día me estoy dando cuenta que estoy cansada, que me siento angustiada, estoy sensible, cada vez que me dicen algo me enojo, cosas que a lo mejor antes no me enojaban, ahora sí, es estar conectado. Eso significa alerta. Paro, retrocedo, analizo y veo para dónde sigo mi camino. Así que es importante conectarnos con nosotros, conocernos nuestra personalidad, conocer nuestra forma de responder, conocer qué pensamientos tenemos recurrentemente en nuestra cabeza, qué creencias hay detrás de esos pensamientos. Hoy día no les puede traer eso, pero es importante. ¿Qué pensamientos tenemos? Muchas veces tiene que ver con creencias, y las creencias implican múltiples factores. En mi Instagram puse un post con respecto a eso, si quieren verlo. Y eso, si yo estoy conectado y me conozco y sé cómo reacciono, todo hacia adelante va a ser distinto. Voy a saber, no significa que todo sea perfecto y que mi vida sea ausente de emociones desagradables y que no me pasen problemas, no, al contrario. En conocerse, sabemos y nos sirve para identificar si vamos por buen camino, tenemos que cambiarlo, estoy bien, estoy mal. Si constantemente estoy teniendo emociones desagradables con mi pareja, a lo mejor tengo que retroceder y ver qué hago. ¿Cambio la pareja o hago algo de forma activa para mejorar la relación? Y lo mismo con los trabajos, con todo. Si yo me estoy sintiendo mal, estoy teniendo pensamientos negativos, emociones desagradables, me estoy enfermando físicamente, es que algo anda mal, ¿ya? Los síntomas físicos son muy importantes para darnos cuenta que algo anda mal. Siempre son reflejo de algo que nos está pasando mal internamente. Así que los invito, sobre todo hoy día, yo sé que con esto no va a ser grandes transformaciones, pero sí lo que quiero dejarles
es que sepan que hay información, que hay forma de trabajarlo, que sean conscientes, que disfruten el día a día, y si no lo están disfrutando, tienen que hacer algo y tomar cartas en el asunto. Sean el conductor del tren, no sean más los que están atrás y son víctimas de lo que pasa. Ustedes, está en sus manos, ¿qué hacen? Y si lo que se presenta no pueden cambiarlo, ¿qué actitud toman? Ustedes siempre son libres de decidir la actitud, con la actitud que se despiertan y con la actitud que viven día a día. Así que los dejo invitados a eso. Cualquier duda, escríbame por los distintos medios. Si ustedes entran, los que si no conocieron o no entraron por ahí, mi página es www.doctoracarolina, todo escrito.cl. Ahí me pueden escribir a mí, pueden entrar al WhatsApp, a donde sean comunicarse si es que tienen alguna duda, y si quieren que veamos esto de forma más activa, los invito a los entrenamientos emocionales porque son muy, 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 muy potentes y pueden ayudar mucho a hacer un gran cambio en su vida. Sobre todo también que ahora estoy con una chiquilla de 18 años, los papás que a lo mejor estén preocupados por estos temas con sus hijos adolescentes, es una muy buena forma de partir su vida de forma con estas herramientas que son súper poderosas. Así que eso, si están ahí, voy a dejar de compartir. Pongan sus camaritas para sacarle una fotito y para que nos podamos despedir, yo verle sus caras, por favor. Mari. Carla. ¿A quién más tenemos por ahí? Abran sus camaritas para sacarles una fotito. Con una sonrisa enorme de pensar que este es el inicio de un nuevo camino. Vicky. Ya, pues chiquillos, no sean tímidos. Ana, súper. Ya. Les voy a poner para sacarles una foto. Yo les digo. 1, 2, 3. ¡Chis! Ya, un abrazo enorme. Cuídense, tengan una maravillosa semana. Fin de semana, estamos más cerca del fin de semana, y la próxima semana y cada día vivan la plenitud. Y les mando un abrazo y que todo salga bien en sus vidas. Y eso, un abrazo enorme y nos vemos para la próxima. Chao, gracias. Chao. Muchas gracias.